Saludos, estimados hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más a este su canal, Casa de Restauración Bíblica. Y hoy estamos nuevamente en este su espacio del comentario bíblico de la semana con nuestra sección denominada Texto en Contexto. En el estudio del texto del día de hoy, que vamos a tomarlo de la aplicación YouVersion, que nos ofrece el versículo 10 del capítulo 6 de la carta a los Hebreos. Allí, como podemos ver en pantalla, nos dice: porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Esta lectura la hemos tomado de la Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Vamos entonces ahora a ver este pasaje de las Escrituras en la versión israelita nazarena, como aparece en la página bibliatodo.com. Allí dice: porque Yahweh no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que han demostrado por su nombre, al haber atendido a los consagrados como aún lo siguen haciendo. Podemos ver entonces variantes en el texto, pero el concepto sigue siendo el mismo, que Dios no olvida, Yahweh no olvida la obra de sus hijos. Vamos entonces a entrar en este pasaje de las Sagradas Escrituras, viéndolo desde Eastward. Seguimos en la versión israelita nazarena, y allí dice, nuevamente leemos, como está resaltado en pantalla, en color amarillo: porque Yahweh no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que ha demostrado por su nombre, el amor que han demostrado por su nombre, al haber atendido a los consagrados como aún lo siguen haciendo. Vamos entonces, como de costumbre, a buscar el contexto de este texto. Por eso esta sección se denomina Texto en Contexto. Vamos a ver qué nos enseña esta escritura, qué nos muestra esta palabra. Y lo primero que quiero mencionar es que esta carta a los Hebreos, y especialmente en este capítulo 6, el registro que tenemos, son palabras que van dirigidas a los creyentes, a la comunidad creyente en Yeshua de origen judío. Para algunos, hoy día aún sigue siendo extraño relacionar el concepto de judíos con el concepto de lo que hoy definen como cristianos o cristianismo. Y es porque, bueno, existe regularmente un anacronismo en ese sentido de relacionar algo que es anterior, o más bien algo que es de la era posmoderna, con algo anterior en el ámbito histórico. Entonces, antes de que existiera históricamente lo que hoy se conoce como la religión institucionalizada del cristianismo en todas sus formas, ya existía, ¿verdad?, según el relato bíblico, un pueblo llamado Israel, del cual toma protagonismo y representación la porción del pueblo conocida como Judá, y de ahí se deriva los judíos. Entonces, hoy día se habla de los judíos como si los judíos fueran todo el pueblo de Israel. Pues bien, es una historia larga, pero no es el tema para nosotros esta noche, sino estamos dándole un poquito de trasfondo histórico a este pasaje de las Sagradas Escrituras. Entonces, los primeros creyentes en Yeshua, los primeros creyentes fueron todos de origen judío, fueron todos del pueblo de Israel. Es importante acotar aquí que Yeshua o Jesús nunca salió de la tierra de Israel a predicar a otros lugares, no salió a llevarle la buena nueva o las buenas noticias o el evangelio a los no judíos, sino que lo hizo para el pueblo de Israel, para las ovejas del redil de Israel. Y a las pocas excepciones que hubo con relación a personas no judías, a las cuales Yeshua les habló, es gente o fue gente
que estaba dentro del contexto del territorio de Israel, como podemos ver en algunas historias de los escritos nazarenos conocidos como Nuevo Testamento. Entonces, bien, entendiendo eso, poniendo en perspectiva que los primeros creyentes, los primeros seguidores de Yeshua fueron miembros del pueblo de Israel, los que hoy se conocen como judíos. Entonces allí podemos comprender que había una comunidad ya para el momento cuando se escribe la carta a los hebreos, que se cree, se supone que haya sido por allí para el año 64 del siglo I. Entonces nos muestra una relación muy primigenia y el contexto original de cómo este movimiento de discípulos surge dentro del contexto judío y se expande luego hacia las naciones por medio de los discípulos apóstoles enviados por el Maestro. Entonces, aquí se le está hablando a ese grupo de creyentes que venían del contexto judío y por ende eran los que principalmente comenzaron a experimentar desde un principio las persecuciones, los atropellos, el acoso por parte de sus propios congéneres, de sus propios hermanos israelitas, principalmente por el liderazgo religioso que conducía al pueblo de Israel en aquellos días, los mismos que rechazaron y entregaron a la muerte al Mesías Yeshua, pues por ende los discípulos judíos habían sido siempre desde un principio perseguidos en ese sentido. Muchos de los discípulos originales del Maestro pues eran de los que estaban dentro de ese contexto oficial y tradicional de la religión institucionalizada por fariseos y saduceos y los líderes religiosos de su momento. Son gente que salieron de esas filas, que salieron del control de esos líderes religiosos, que abandonaron la religión tradicional, muy similar a lo que pasa hoy día con, por ejemplo, gente que sale de las filas de la tradición cristiana, católica por sobre todo, y vienen entonces a otras corrientes de enseñanza bíblica. En ese sentido, estos discípulos de origen judío estaban enfrentados a esa férrea oposición, ya no solamente por parte de los mismos líderes judíos, sino también por toda esa persecución que emprendió Roma para los judíos en términos generales. Y allí entonces, en toda esta situación, según los historiadores bíblicos y comentaristas, nos dicen que muchos de estos creyentes aparentemente estaban flaqueando en su fe, estaban por el peso de la tribulación, de la prueba, de la dificultad que experimentaban, estaban como tentados a retroceder, como a volver de nuevo a la religión oficial institucionalizada de los judíos, a rechazar al Mesías Yahoshua después de haberle conocido. Y bueno, ahí es donde vamos entonces ahora a ver aquí en el contexto de este capítulo 6, vamos a subir un poquito acá, vamos a tomarlo desde el versículo 4, nos sirve para el contexto, dice, porque los que fueron una vez iluminados y probaron el don celestial y llegaron a ser participantes del Espíritu de Santidad, que también probaron la buena palabra de Elohim y los prodigios del mundo venidero, y después recayeron, es imposible, dice el versículo 6, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, porque por su parte están de nuevo ejecutando en un madero al Hijo de Elohim y exponiéndolo a la vergüenza. Y sigue explicando entonces en forma metafórica, pues la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba para el provecho de los que la cultivan, reciben la bendición de Elohim. Recibe la bendición de Elohim. Pero a la que produce espinos y abrojos se la desecha. Está próxima a la maldición y acabará quemada.
Ok, vamos a ver esto pausadamente. Dice, porque los que fueron una vez iluminados y probaron el don celestial. Nosotros entendemos, como siempre hago la acotación, aquí se presenta lo que es nuestro entendimiento de los textos bíblicos dentro de un contexto escritural. Dice, porque los que fueron una vez iluminados, recordando, manteniendo en mente que se le está hablando a creyentes de origen judío, a creyentes de las ramas originales, discípulos del Mesías, fueron iluminados. Entonces, estos judíos fueron iluminados con el mensaje, con la palabra del Evangelio del Mesías Yeshua, y probaron el don celestial. Y llegaron a ser participantes del Espíritu de Santidad. Probar el don celestial significa que vinieron entonces a recibir por gracia lo ofrecido por el mensaje del Evangelio de Yeshua, que es el perdón de los pecados. Fue lo primero que el Mesías comenzó a predicar. El reino de los cielos se ha acercado a ustedes, ¿verdad? Arrepiéntanse y reciban el perdón de sus pecados. Fue el mismo llamado que hizo Yohanan el Inmersor o Juan el Bautista, y el mensaje que predicó el Mesías Yeshua mismo, y el mensaje que proclamaron los apóstoles y discípulos, y que se proclama hasta el día de hoy con relación a lo que es la obra de redención realizada por el Mesías Yeshua. Entonces, probaron de ese don celestial, porque es un don. Porque por gracia sois salvos, por gracia son salvos, por medio de la fe. Esto es un don, dice Pablo en la carta a los Efesios. Entonces, allí se habla de ese don celestial que esta gente experimentó, y a causa de eso llegaron a ser participantes del Espíritu de Santidad. Es decir, Yeshua habló, también lo podemos encontrar en el libro de Juan, acerca de como aparece en el griego, Paracletos, o también se le define como el Consolador. Y este elemento que por el uso de la prosopopeya en la escritura, algunos confunden con una persona, ¿verdad? Cuando se habla del espíritu, entonces se utiliza la personificación, y bueno, regularmente se ha entendido, se ha interpretado en la religión tradicional que es una persona, y aquí se dice que llegaron a ser participantes del Espíritu de Santidad, que nosotros entendemos que es el derivado de ese don celestial, que es por gracia, el arrepentimiento, la obra que el Padre comienza a hacer en sus discípulos por medio del Espíritu, que es el Espíritu que santifica. Por eso se le define como Espíritu de Santidad, que es lo que traducen regularmente como Espíritu Santo, y que pues hace una obra de regeneración, de transformación en la persona cuando se adhiere al mensaje del Evangelio de Yeshua. Entonces, sigue diciendo que además de eso, en esa experiencia, también probaron la buena palabra de Elohim y los prodigios del mundo venidero. Es decir, recibieron la iluminación en su entendimiento para comprender la revelación de los eventos proféticos por venir, del plano de la redención que tiene que ver con la redención final, ¿verdad? Esto lo hemos explicado en muchas ocasiones cuando hablamos acerca de la salvación y explicamos los tiempos de la redención o los tiempos de la salvación, la redención inicial y la redención final. Entonces, la buena palabra de Elohim, enviada por boca del Mesías Yahoshua, delegada por Yahoshua o Yeshua a sus discípulos y transmitida al mundo, ¿verdad? Siendo los primeros destinatarios de este mensaje el pueblo de Israel. Entonces, estos judíos que aceptaron a Yeshua, que aceptaron su mensaje, experimentaron esa buena palabra de Elohim y los prodigios del mundo venidero, en el sentido de que en esperanza fueron salvos, como dice también Pablo en otro lugar de la Escritura, y esa esperanza es la esperanza de la entrada en el mundo venidero. Esa fe y esa esperanza de que mediante la obra redentora de Yeshua alcanzaremos los discípulos a entrar en el mundo venidero. Entonces, dice el versículo 6, y después recayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Está hablando entonces de, como ya mencioné hace un momento, los que aparentemente estaban tentados a retroceder
Y aunque aquí lo dice como si ya hubiese sucedido, no sabemos si hubo quienes recayeron, probablemente haya habido discípulos de origen judío que retrocedieron, como ya había sucedido también en el ministerio del Mesías, muchos retrocedieron, después de haber dado el paso de ser sus discípulos. Entonces, aquí está diciendo que quienes vivieron la experiencia de toda esa revelación y de todo ese don, de todo ese regalo inmerecido que recibieron, y después recayeron, hablando bien sea para los que ya les sucedió, o poniéndolo en un supuesto para los que hicieran esto, entonces dice que es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Aquí no se trata, y es importante decirlo, de que una persona comience en el camino de la fe y tenga un tropiezo y se aparte del camino, se descarríe, como frecuentemente sucede. Mucha gente comienza en el camino de la fe, van y se congregan en algún lugar y luego, por X circunstancias, resultan volviendo atrás al camino del pecado, a la vida secular, completamente conforme a los principios de este mundo. Entonces, aquí no se está hablando de eso, se está hablando de gente que recaen en el sentido de negar a Yeshua como el Mesías. Algunos estaban a fuerza de la persecución, entendemos nosotros, tentados a negar que Yeshua es el Mesías, retroceder y volver a las convicciones de la religión oficial tradicional judía de aquel momento, a la religión del templo de aquellos días, a la religión de las sinagogas de aquel entonces, y eso implicaba una apostasía. Entonces realmente aquí el concepto que se esgrime en este capítulo de Hebreos es la apostasía de negar a Yeshua, la apostasía de volver atrás y convertirse nuevamente en sus detractores o sus enemigos. Por eso es que dice que es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, porque eso es como caer en una mente reprobada. O sea, alguien que reconoce a Yeshua y vive toda esa experiencia del don que aquí hemos mencionado, o que he mencionado en la Escritura, y luego entonces se vuelve atrás, en todo sentido, pues ya no hay más nada que hacer, es una persona que se entregó voluntariamente a ese concepto detractor. Entonces explica aquí el escritor a los Hebreos que porque por su parte están de nuevo ejecutando en un madero al Hijo de Elohim y exponiéndolo a la vergüenza. De alguna manera, las palabras que aquí se expresan, lo que trata de, la idea que trata de expresar es que cuando una persona recae, y está hablando específicamente de los judíos que habían creído en Yeshua, cuando un judío de estos recaía, o si un judío de estos recaía y negaba al Mesías Yeshua nuevamente, en forma de alguna manera metafórica, estaban ejecutando nuevamente al Hijo de Elohim. Es decir, se estaban poniendo nuevamente en la posición de aquellos que prefirieron entregar al madero, entregar a la muerte a Yeshua. Lo están haciendo merecedor de esa muerte por parte de ellos nuevamente, es decir, se están uniendo nuevamente a los que entregaron a Yeshua a la muerte y están exponiéndolo a la vergüenza una vez más. A la vergüenza que ya experimentó el Mesías, a la vergüenza que sufrió al ser tomado preso y al ser castigado, al ser vituperado, al ser escarnecido y al ser ejecutado como fue ejecutado con la muerte más vergonzosa que se le podía dar a un hombre en tierra de Israel por mano de los romanos, es ponerlo a la vergüenza y ahora pues en sentido metafórico lo estaban exponiendo a la vergüenza nuevamente al dar que decir cuando un discípulo de Yeshua se vuelve atrás y todo lo que eso conlleva, ¿no? La burla y el testimonio que queda por el piso cuando un discípulo niega al maestro Yeshua. Como también ha acontecido en muchas ocasiones después de todos estos eventos y después de todos estos escritos y en la historia de la humanidad hasta el día de hoy y en la historia de la Asamblea de Yahweh hasta el día de hoy, pues la Asamblea de Yahweh Nazarena ha recibido muchos en su seno y muchos han vuelto atrás nuevamente
y algunos de ellos en este concepto, ¿no?, de convertirse nuevamente en detractores de Yeshua. Dice aquí, sigue hablando en lenguaje metafórico, pues la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba para el provecho de los que la cultivan, recibe la bendición. Es decir, la buena tierra que produce el fruto constantemente recibe bendición. Pero la tierra que produce espinos y abrojos se le desecha. Está próxima a la maldición y acabará quemada, ¿verdad? Esto es entonces en comparación a el que persevera firme en la fe del Mesías Yeshua y el que vuelve atrás convirtiéndose de nuevo en un detractor. Y el versículo 9, fíjense esta palabra, dice, pero aunque hablamos así, ¿cómo así? Así con esa firmeza de que no hay remisión para los que voluntariamente deciden convertirse nuevamente en enemigos del Mesías. Aunque hablamos así, como con esa dureza, amados, fíjense que le está hablando entonces a amados, a hermanos, dice, en el caso de ustedes esperamos algo mejor. Es decir, a los destinatarios de esta palabra no se les está señalando como quienes han regresado, se han apartado de la fe o han negado a Yeshua, sino que a ellos se les está considerando como parte de los santos, como parte de los discípulos que se han mantenido. De ustedes esperamos algo distinto, algo mejor. Es decir, pongamos esto en perspectiva. Quizás ya habían sucedido casos de personas que habían negado a Yeshua para ceder frente a la persecución y al ataque y regresar a los rudimentos de la tradición oficial de los judíos de aquel entonces. Luego había estos otros que estaban quizás tentados a seguir ese mismo ejemplo y les dice a ellos, de ustedes esperamos que no suceda lo mismo, que suceda algo distinto que conduce a la salvación. O sea, de ustedes esperamos que lleguen a la meta, que alcancen la salvación. Porque, aquí es donde llegamos al versículo en cuestión del día de hoy, porque Yahweh no es injusto para olvidar la obra de ustedes. Fíjense lo que está diciendo el escritor a los hebreos aquí. Ustedes tienen una obra que está presente en la memoria de Yahweh, en la memoria de Dios el Padre, y Él no es injusto para olvidarse de sus obras. Y esas obras están relacionadas con el amor que han demostrado por su nombre. Es decir, miren lo que aquí nos presenta, la hermosa enseñanza que nos presenta este pasaje de las Escrituras. Ustedes, está testificando el escritor a los hebreos de estos discípulos de origen judío, destinatarios de la carta, ustedes han demostrado amor por su nombre. Y no se refiere específicamente al nombre Yahweh o a la pronunciación del nombre. Aquí, amor por su nombre simplemente significa amor por Él, amor por el Creador. O sea, ustedes han demostrado que le aman a Él, es lo que aquí dice, o lo que quiere decir. Y dice que ese amor que han demostrado ha quedado demostrado al haber atendido a los consagrados como aún lo siguen haciendo. Los consagrados es lo que comúnmente encontramos en la escritura, en las versiones de la Biblia en español, como los santos. Vamos a concluir entonces en el sentido de la enseñanza que nos trae este versículo 10 del capítulo 6 de Hebreos. Ustedes han demostrado amor por el nombre de Yahweh, ustedes han demostrado amor por Yahweh al atender, al haber atendido a los consagrados, a los santos, a los hermanos, como aún lo siguen haciendo. Entonces miren lo importante, mis estimados hermanos y amigos, que es hacer las obras de misericordia, cumplir con el mandamiento del amor al prójimo. Estos días hemos estado hablando acerca de lo que es el modelo negativo de la religión institucionalizada y lo que es el modelo de la religión verdadera de la que habla la Escritura. Entonces,
Decíamos, basándonos en la carta de Jacobo o de Santiago, decíamos que allí la Escritura nos dice que la religión pura y sin mancha es atender a la viuda, al huérfano, al desvalido, a la persona necesitada y guardarse sin mancha de este mundo. Entonces, fíjense cómo estos discípulos judíos estaban, de acuerdo a la palabra del autor, del escritor de esta carta, en la memoria de Yahweh, porque ellos habían demostrado por sus obras a favor de los consagrados, de los santos, el amor hacia Yahweh, y por lo tanto Yahweh, que es justo, Yahweh no es injusto para olvidar esa obra de ellos. Es importante ver aquí que aquí no solo dice, o aquí no dice, Yahweh recuerda las convicciones religiosas que ustedes han mantenido. Yahweh recuerda cuántas veces han ido a misa. Yahweh recuerda cuántas veces han ido al culto. Yahweh recuerda cuántas veces han hecho X cosa relacionada con las prácticas religiosas. No. Les dice, porque ustedes han demostrado el amor atendiendo a los consagrados, a los santos. Y es importante que sepamos que los santos no tienen nada que ver con los santos católicos llamados así dentro del catolicismo, no tienen nada que ver con los santos llamados así dentro de la religión africana de la santería. Tiene que ver con un concepto que en las escrituras, desde las escrituras hebreas, que en el cristianismo son conocidas como Antiguo Testamento, que entre los hebreos se conoce como el Tanaj, allí siempre se utiliza el término o la frase los santos para referirse al pueblo de Israel. Entonces, desde esa raíz en Israel se traslada a estos creyentes en Yeshua, principalmente de origen judío, como los santos, aunque se extiende lógicamente a todos los discípulos de Yeshua, que también hay en su mayoría de origen no judío. Entonces, para todos los discípulos de Yeshua se aplica desde entonces, desde el que comienza su ministerio y comienza a traer discípulos así, pues desde ahí entonces se utiliza a los santos, los consagrados, para referirse a todos sus discípulos, pero no se puede perder la conexión de la raíz con ese concepto de los santos o consagrados, que tenía que ver con los hijos de Israel, no porque los hijos de Israel fueran unos santos en sentido particular cada uno, no por el nivel de santidad que tuviera cada israelita individualmente, no. Se trataba más bien de los santos en el sentido del concepto general de un pueblo llamado a ser santo, santificado por la palabra y elegido por el propósito de Yahweh para hacer luz a las naciones. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, este ha sido hoy nuestro comentario bíblico de la semana. Hemos tratado de poner este texto en su contexto. Dios no es injusto para olvidarse de nuestro sacrificio, de nuestras obras, de lo que hemos hecho por nuestros prójimos, por nuestros hermanos, y siempre estará dispuesto a darnos la recompensa. Así que sea cual sea la tribulación, sea cual sea la persecución, sea cual sea la dificultad, mantengámonos firmes en nuestras convicciones y haciendo lo que debemos hacer, cumplir con el amor a Yahweh y el amor al prójimo. Mis estimados hermanos y amigos, no nos queda más que invitarles a nuestro próximo comentario bíblico de la semana. Nos vemos en la próxima. La paz y la bendición del Padre sea con todos ustedes. Shalom para todos.